¿Cómo les fue esta semana? Bien. Qué bueno. Bien. A partir de ahorita ya pueden comenzar a escribir su nombre ahí en el chat para que quede registrada su asistencia, por favor. Y voy a comenzar a presentar. Este tema, esta semana vamos a ver dos temas. Bueno, en realidad son cuatro, pero dos temas que de ahí se derivan los otros dos. Primero vamos a ver la congruencia de los triángulos y posteriormente vamos a ver la semejanza de los triángulos. ¿Ok? La congruencia y la semejanza se ven cuando tenemos dos triángulos o más y queremos determinar si estos triángulos son semejantes o son triángulos congruentes o no tienen nada que ver. ¿Ok? Bueno, primero vamos a comenzar describiendo qué es la congruencia de los triángulos. Se supone que tenemos dos triángulos o más. Vamos a decir que tenemos dos triángulos. Y estos triángulos van a ser congruentes si y solo si tienen los mismos lados o la abertura de la longitud de los lados son los mismos y tienen los mismos ángulos. ¿Ok? Entonces, dos triángulos son congruentes cuando tienen los mismos lados y los mismos triángulos. Entonces, en conclusión, puedo decir que los triángulos son congruentes si son iguales. ¿Ok? Si son iguales. Muy bien. Para determinar si dos triángulos son congruentes, no necesito tener la información de todos los lados y todos los ángulos. Con algunos criterios que yo tenga, yo puedo determinar si estos ángulos son congruentes o no. Uno de los criterios es lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Que si en dos triángulos un lado es igual a otro y otro lado es igual a otro lado del otro triángulo, y la abertura que hay en el ángulo de estos dos lados son iguales, entonces yo puedo determinar que los dos triángulos son congruentes entre sí o son iguales. No necesito saber los otros ángulos ni el otro lado. Simplemente con tener la información de un lado, de dos lados y el ángulo que está entre ellos y que sean iguales de los dos triángulos, entonces yo puedo determinar que son congruentes. ¿Ok? Otro criterio es que si los tres lados son iguales, pues automáticamente hacer los tres lados iguales, los triángulos son congruentes o son iguales. ¿Me explico? En este caso, por ejemplo, si los tres lados son iguales, los tres ángulos son iguales y automáticamente los triángulos son congruentes. Y el otro criterio es si tengo dos ángulos y la longitud que existe entre esos dos ángulos son iguales a los dos ángulos del otro triángulo y la longitud también es igual, del lado también es igual, pues automáticamente los dos triángulos son iguales y son congruentes. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el ejemplo, pero me quiero ir directamente a ¿cómo se llama? Me quiero ir al Khan Academy a mostrarle cómo está su actividad. Como ustedes pueden observar, solamente un compañero ha estado trabajando en Khan Academy. Los demás no han intentado trabajar. Aquí al compañero le voy a pedir que estos que están en rojo deben ser amarillos, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Entonces deben de seguir intentando resolver estos ejercicios que les quedaron en rojo para que se pasen a amarillo. Estando en amarillo, pues automáticamente ya se los tomo en cuenta. Si todos están en amarillo y en verde, pues ya tiene su punto extra, ¿ok?
Bueno, aquí les dejé un ejercicio que se llama determine triángulos congruentes. Es este que está aquí. ¿Sí? Determine triángulos congruentes. Antes de continuar, pueden observar que cuando ustedes abren un ejercicio en Khan Academy, si ustedes no entienden qué es lo que está pasando aquí, hay una opción que dice atorado, ve un video o usa una pista. ¿Sí lo ven? Si le dan clic aquí, ya les pone aquí videos que hablan sobre los triángulos, sobre la congruencia de los triángulos. Y, o si no, les da una pista. ¿Ok? Bueno, yo no voy a ocupar la pista, porque si ocupa la pista, automáticamente ya les pone aquí, aunque lo respondan correcto, ya no le toma en cuenta los 7 problemas correctos. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden observar que uno de los criterios para saber si son congruentes o no dos triángulos es el tener que todos sus lados y todos sus ángulos sean iguales. ¿Sí? Si conozco los 3 lados, son iguales. Vamos a ver acá. ¿Me están dando lados? No, me están dando nada más un lado. Ok. Entonces me regreso aquí y veo que el que involucra lado, ángulo, lado, ángulo, es este de aquí. Ok, y me dice que si estos ángulos son iguales y el lado es igual, entonces son congruentes. Me voy a la actividad y si tengo uno de 67, otro de 65, y aquí tengo uno de 65 y uno de 48. El lado está entre 67 y 65, y aquí el lado está entre 65 y no sé cuál sea. Pero recuerden que ustedes pueden calcular la abertura de este ángulo. ¿Se acuerdan cómo? Nosotros sabemos que la suma de todos los ángulos internos, ¿cuánto es? ¿Cuánto suman? ¿Ciento qué? 180. 180. 180, muy bien. Si a 180 yo le resto menos 65, ...10 menos 5 llevamos 5, ponemos 1, 8 menos 7, 1, me quedan 115, ¿verdad? Y ahora le resto 48, le voy a restar aquí 48, 15 menos 8, 7, llevamos 1, 11 menos 5, 6, y acá 67, entonces este de aquí es 67. ¿Sí lo ven? Ahora, si ustedes observan, yo aquí puedo tomar el criterio lado, digo ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Lado, digo ángulo, lado, ángulo. Y dice, si uno de los lados es igual al otro lado del otro triángulo, y los ángulos que están en ese lado son iguales, pues automáticamente son congruentes. ¿Sí? Si le pongo aquí comprobar, me dice, buen trabajo, son congruentes. ¿Y lo ven? Vamos a ver este ejemplo. Este tiene 21, 9, 21, 9, 11. 21, 9, 111. Pues aquí me lo están dando luego, ¿no? El lado es igual y los ángulos que están entre ese lado, 111 y 21, también son igual. ¿Lo ven? Entonces, sí son congruentes. ¿Ok? A ver, este de aquí. Este vale 84, este 43, este es 41, este 61. Pues automáticamente yo puedo decir que no son congruentes. Porque los ángulos tienen que ser iguales. Y aquí dos ángulos son diferentes, estos dos ángulos, pues automáticamente puedo decir que no son congruentes. ¿Ok? En este caso tengo 103, 25, 52, 103, 25, 52. ¿Ustedes creen que sean congruentes o no? Hay un criterio que me dice que los tres ángulos, si los tres ángulos son iguales, ¿son congruentes? No, ¿verdad? Hay un criterio que dice que es lado, ángulo, lado.
otro que es lado, 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 y otro que es ángulo, lado, ángulo. ¿Sí lo ven? Entonces, como nada más tengo los tamaños de los ángulos, yo le voy a decir, no sé si son congruentes o no, yo le voy a decir que no tengo información suficiente para determinar si son congruentes o no. Si me dieran el lado de uno de los triángulos, al igual que acá, ahí sí podría determinar si son congruentes o no. Pero en este caso no hay suficiente información. ¿Sí lo ven? Este de acá hay un criterio de que todos los lados son iguales, ¿verdad? Hay un criterio que me indica que si todos los lados son iguales son congruentes. ¿Sí? Este de aquí. Sí. Si todos los lados son iguales, pues automáticamente los triángulos son iguales. Entonces yo puedo determinar que sí son congruentes. ¿Sí lo ven? Entonces aquí ponen en práctica lo que estamos viendo en la clase. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las semejanzas. ¿Sí? ¿Qué es la semejanza? Ah, perdón, vamos a ver esta ecuación que está aquí. Me dice, a ver, ustedes tienen dos triángulos congruentes. ¿Sí? Y este ángulo, como son congruentes, pues todos los ángulos son iguales. Todos los lados y todos los ángulos son iguales, ¿se acuerdan? Este ángulo, y menos 15, es igual a 45. Y este ángulo, x más 21.57, es igual a 71.57. ¿Sí lo ven? Me preguntan cuánto vale x y cuánto vale y. Pues eso, si ustedes recuerdan, es álgebra. ¿Se acuerdan? Si yo tengo, por ejemplo, voy a llevar figura. Es algo así muy sencillo. Primero yo observo cuáles son los ángulos que son iguales. Yo observo que en este caso el rosa, o sea, y menos 15, estoy. Ah, tengo al revés la tableta, me disculpa. Iba a escribir al revés. Creo que ahí está. Ahí está ya. Y menos 15 es igual a 45, ¿verdad? ¿Qué hacíamos en álgebra? Que si este está restando, pasa de este lado. Sumando, ¿verdad? Sumando. Entonces y es igual a 45 más 15. Quiere decir que y es igual a 60 grados. ¿Sí lo ven? Vamos a comprobar entonces si y menos 15, o sea 60, menos 15 es igual a 45, ¿no? Y si es cierto, 60 menos 15 pues me da 45 grados. Esto de aquí es correcto, ya que este con este es el mismo. ¿Ok? Por otro lado, el verde, podemos observar en el verde que tenemos x más 21.57 igual a 71.57. ¿Ok? Este 21.57 está sumando, pasa al otro lado, restando, entonces me queda que x es igual a 71.57 menos 21.57. Entonces x es igual a 50. ¿Ok? Y si nosotros ponemos 50, como está aquí, más 21.57 es igual a, pues sí, a 71.57, ¿no? Y ya encontré el valor de x y ya encontré el valor de y que me pedía. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. ¿Seguros? Bueno. Eso es cuando tengo triángulos congruentes, ¿de acuerdo?
Ahora vamos bueno, aquí viene el procedimiento en el PDF que les voy a mandar al rato. Ese lo pueden descargar directamente de su plataforma, ¿de acuerdo? Vamos a ver la semejanza de los triángulos. ¿Qué son triángulos semejantes? Los triángulos semejantes son aquellos triángulos que tienen algunas características que son proporcionales, se puede decir, ¿de acuerdo? Un triángulo es proporcional con otro. No son iguales, pero tienen características similares. Por ejemplo, en los triángulos semejantes, lo que sí son iguales son todos los ángulos, ¿de acuerdo? Aquí todos los ángulos son iguales, ¿sí? Aunque no me digan cuál es el valor de los lados, si tienen los mismos ángulos estos dos triángulos, automáticamente son semejantes. Por eso hace rato en el ejercicio que me daban nada más ángulos, yo no podía determinar si eran congruentes. Podría decir que eran semejantes, pero no podía determinar si eran congruentes. Congruentes quiere decir que miden exactamente lo mismo, los mismos lados. Y aquí no importa el tamaño de los lados, aquí los lados son proporcionales, no son iguales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Quiere decir que son proporcionales cuando yo al dividir el lado más grande, por ejemplo, AC, entre el lado más grande de AC', supongamos que si divido AC entre AC', me da como resultado 2. Esta es una división AC entre A', AC', me da como resultado 2. Pero si divido AB, o sea, este lado, con el lado que le corresponde a', B', y me da también un 2, y si divido BC entre B' y AC', y me da también un 2, pues quiere decir entonces que son semejantes, porque es el mismo triángulo, pero tiene una proporción más pequeña, pero se llama proporcional, ¿sí? Se achica, es como si achicáramos el triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, igual que la congruencia, no requiero tener todos los datos para determinar si son semejantes o no. Hay algunos teoremas o criterios, como lo quieren llamar. Por ejemplo, si este triángulo azul grandote tiene los ángulos azul, verde y rojo, y este triángulo verde pequeño tiene los ángulos azul, verde y rojo, pues automáticamente los dos triángulos son semejantes, ¿ok? Aunque este sea más pequeño y este un poco más grande. Y van a poder observar que si ustedes este triángulo lo ponen encima de van a observar que este ángulo de aquí, pues va a ser exactamente, se va a sobreponer con este. Y este rosita, que este verde se convirtió en rosita, es exactamente igual a este verde. Y este rojo, este de aquí, va a ser igual a este rojo, ¿sí? Esos son triángulos semejantes, y esto lo encontré con el teorema de ángulo, que los tres ángulos son iguales, ¿no? Ángulo, ángulo, ángulo. O sea, un ángulo con este ángulo, un ángulo con el otro ángulo y otro ángulo con el otro ángulo. No quiere decir que los tres sean iguales entre sí, no, sino que hay una proporción. Este es igual a este es igual a este y este es igual a este. ¿Ok? Otro criterio es el lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, lado quiere decir que si yo tengo una proporción, o la proporción, por ejemplo, este azul AB entre la proporción entre el lado DE, me da lo mismo que si yo divido AC entre el lado DF, ¿sí? Supongamos que tenemos, por ejemplo, AB entre DE, me da como resultado 2, y AC entre DF me da como resultado 2. O sea, estas proporciones es la misma, ¿sí? Ahora solamente tenemos que verificar de este lado y este lado hay un ángulo. Este lado y este lado, que estoy buscando la proporción, hay otro ángulo. Si estos ángulos son iguales y las proporciones de sus lados son iguales, pues automáticamente los triángulos son semejantes. ¿Ok?
Y otra forma de encontrar o determinar si son semejantes es buscando solamente las proporciones de sus lados. Y esto yo se lo explicaba a sus compañeros, a los de a los años pasados, nos ponía a hacer muchos ejercicios de esto, y les decía, imagínense que tenemos dos triángulos y observen cuál es el lado mayor de un triángulo. No, pues el lado mayor es este AB. Ok. Ese lado mayor lo vas a dividir entre el lado mayor del otro triángulo. En este caso el lado mayor es DE. Lo divides y te fijas que te da el resultado. Ahora, ¿cuál es el segundo mayor? De estos dos que quedan que no se ha utilizado, ¿cuál es el mayor? No, pues es AC. Ok. Y de estos dos que no he utilizado, ¿cuál es? No, pues es DF. Divide entonces AC entre DF y observa cuál es su resultado. Si te da lo mismo, le sigues. Si te da diferente, ya automáticamente dices, no son semejantes. ¿Ok? No, pues sí me da lo mismo. Ah, ok. Entonces nada más nos falta ver el más pequeño. El más pequeño es BC y el más pequeño es EF. Los divides BC entre EF y si te da el mismo resultado los tres, quiere decir que son semejantes. Puedes dividir AB entre DE, o sea, AB entre DE, ¿sí? BC entre EF y AC entre DF. O al revés, puedes dividir también DE entre AB, EF entre BC y DF entre AC. ¿Sí? De todos modos, el resultado te tiene que dar el mismo. Lo que no vayan a hacer es revolver y vayan a dividir AB entre DE y luego quieran dividir EF entre BC. No. Estos van arriba, estos van abajo. O estos van arriba y estos van abajo. ¿De acuerdo? Pero siempre le tienes que dar el mismo resultado. Si les da un resultado diferente, automáticamente tienen que decir que no son semejantes. Aquí les puse dos ejercicios de semejanza. Por ejemplo, este de aquí. Dice, ¿cuáles triángulos son semejantes? Tenemos este triángulo y tenemos que determinar si estos son semejantes. ¿Sí? Entonces, pueden observar que uno de los criterios de los triángulos semejantes o una de las leyes es que los triángulos semejantes, sus tres ángulos son iguales. ¿Sí lo ven? Entonces, si este triángulo tiene 44, 47 y este tiene 36, 91, ninguno de estos se repite acá, entonces automáticamente puedo decir que este no es semejante. ¿Sí? Yo a este automáticamente le puedo decir, tú no eres semejante. ¿Ok? Nada más por los ángulos. Ahora, en este de acá yo tengo uno de 44 y uno de 89. Yo podría identificar aquí cuánto vale este ángulo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale este ángulo? Si suman, los tres ángulos suman 180 grados. ¿Verdad? Y le resto 44, por ejemplo. Me quedan 6, me quedan 3, me queda 100. ¿Verdad? 136. Ahora le resto 47. Me queda 9, me queda 8 y me queda 0. Entonces quiere decir que este de aquí vale 89. ¿Verdad? Y pueden observar que aquí tengo uno de 44 y uno de 89. Pues aquí también lo tengo, uno de 44 y otro de 89. Entonces este de aquí es el ángulo semejante. ¿Sí lo ven? Lo compruebo y me dice, oh, eres muy inteligente. Ahora observamos otro. Este es con puros ángulos. Este es 96, 49, 96, 49, 38 y 41. Pues automáticamente yo observo que es este que es semejante con este, ¿no? Porque aunque yo no tenga cuánto es el valor de este ángulo, si dos de esos ángulos son iguales, quiere decir que el tercero también es igual. Entonces automáticamente este es el semejante. ¿Ok? También ahora con lados. Bueno, esto lo tengo acá.
con lados, tengo uno que es 3, 7, 7, este aquí 5, 5, 6 y este acá 9, 9, 5. No tienen que ser los tres lados iguales, tienen que ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el lado más grande es el 7, ¿no? El 7 y el 7. Y acá los lados más grandes es el 9 y el 9. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido 9 entre 7, vamos a dividirlo acá para que me dé un proporcional. A 1.2857. Voy a poner 1.28 nada más. Y el más pequeño sería, como acá puse 9, entonces acá tengo que poner el 5. 5 entre 3. ¿Cuánto me da 5 entre 3? 1.66. Pues automáticamente aquí puedo decir que no son proporcionales. ¿Ok? No son proporcionales, entonces ninguno de los dos. Aquí el mayor es 5, 5. Acá el mayor es 6 y acá tengo dos que son de 7. Si tuviera acá dos de 6, podría decir, bueno, busco a ver si son semejantes. Pero como no son proporcionales los lados, pues aquí puedo decir que ninguno de los dos son semejantes. Y me dice que buen trabajo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿cuáles triángulos son semejantes? Tengo 6, 7, 7, punto 7, punto 7, punto 6, 3.5, 3.5, 3. Primero vamos a identificar esto. Ya vi que el mayor es 7, ¿sí? Si yo divido 7 entre punto 7, pues automáticamente me va a dar 10. ¿Sí? Aquí lo tenemos. 7 entre 0.7 me da 10. ¿Ok? Ahora, si yo divido punto 6, perdón, 6 entre punto 6, en este caso sería 6 entre punto 6, automáticamente me da 10. ¿Lo ven? Entonces, pues ya puedo determinar que este de aquí es semejante. Pero no he terminado el ejercicio, porque tengo que verificar si estos de acá son semejantes. ¿Ok? Entonces, si yo divido el más grande, o los dos más grandes son 7, lo divido entre 3.5. Ustedes pueden observar que está la mitad, ¿no? Entonces, quiere decir que me va a dar como resultado 2. Y 6 entre 3 me da como resultado también 2. Entonces, este también de aquí es semejante. Los dos triángulos son semejantes con esto. Pues aquí le pongo ambos son semejantes. Si no tienen calculadora, aquí se le puede mostrar la calculadora. Más que ya se trabó. Bueno, pero sí aparece una calculadora ahí, ¿eh? Aquí ambos son semejantes, lo compruebo y me dice que sí, que ambos son semejantes. ¿Ok? Pues esos son semejanzas y congruencias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Nada? Bueno, entonces si no hay preguntas, paso al siguiente tema. Por otro lado, vamos a ver el teorema de Tales. Tales decía, bueno, si en un triángulo son proporcionales los lados, pues automáticamente la altura también va a ser proporcional. Y decía Tales, si nosotros dividimos 4 entre 2, o sea, un lado entre otro lado, me da un valor. Y ahora calculo el valor de la altura, la longitud de la altura, entre la longitud de la otra altura.
y me da el mismo resultado, entonces estos triángulos son semejantes, ¿sí? O más bien es la asegurada, en los triángulos semejantes, la altura también es proporcional, ¿sí? O sea, hablar de triángulos semejantes quiere decir que los lados son proporcionales. Al dividirlos, quiere decir que puede ser la mitad, lo doble, o no sé, están en proporción, pues. Al dividirlos me da un resultado, y si divido las alturas, me da ese mismo resultado. ¿Ok? Eso decía Tales. Entonces decía Tales, si las rectas paralelas dividen a dos transversales, o sea, si tengo rectas paralelas y dividen a dos transversales, en segmentos proporcionales, quiere decir entonces que si yo divido la línea de AB entre BC, me da lo mismo que si yo divido DE entre EF. ¿Ok? Y si yo divido, por ejemplo, 8 entre 4, es lo mismo que si yo dividiría este segmento de aquí entre este segmento de acá. ¿Sí? Supongamos que tengamos. Pero también este es lo mismo que si yo divido todo este segmento de A a B entre un pequeño segmento de A a D. ¿Sí? Déjame, lo llevo a la pizarra. Ahí está. Supongamos que tenemos esto así, ¿de acuerdo? Y hay una parte, a ver si lo voy a poner amarilla. Ahí se alcanza a ver. Creo que más o menos, ¿no? Esa parte amarilla mide, o sea, AB, perdón, AB, el segmento AB es igual a AD más DB, ¿no? En donde AD es igual a 8 y DB es igual a 4, ¿no? Quiere decir entonces que AB es igual a AD, que vale 8, más DB, que vale 4. ¿Están de acuerdo? Entonces AB es igual a 12. ¿Sí? Y me están diciendo entonces que este segmento amarillo dividido entre uno de estos pedacitos es lo mismo que si yo tengo este segmento rojo dividido entre este segmento rojo. ¿Sí? Y vamos a comprobarlo, ¿no? O sea, si yo divido AB entre AD, ¿sí? Va a ser lo mismo que dividir X más 7 sobre X. Eso es lo que me está diciendo. O sea que 12 entre 8 va a ser igual a X más 7 entre X. Estos que están acá abajo, lo que vamos a hacer es que como están dividiendo, los vamos a pasar del otro lado multiplicando. ¿Sí? Eso lo vimos en matemáticas 1, en aritmética y en álgebra, ¿no? Están dividiendo, pasan multiplicando, está dividiendo, pasan multiplicando. Entonces acá sería X por 12, que es igual a 8, que multiplica a X más 7. ¿Ok? ¿Cuánto es 12 por X? Pues 12x, ¿no? Este es igual a, este va a multiplicar a cada uno de estos, 8 por X, 8x, más 8 por 7, 56, ¿sí? Este 8x se está sumando a este lado, pasa al otro lado, restando. Entonces me queda 12x menos 8x es igual a 56, ¿sí?
Aquí me quedaría entonces 4x igual a 56. Este 4x, este 4 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, entonces me quedaría x igual a 56 entre 4. ¿Cuánto es 56 entre 4? Creo que son 14. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto vale x. Quiere decir entonces que aquí x es igual a 14 y aquí saldría 14 más 7 igual a 21. Y para comprobar, pues tendríamos que decir que ya dijimos que AB entre AD es igual a x más 7 entre x, ¿verdad? ¿Cuánto es AB entre AD? Pues dijimos que era 12 entre 8 es igual a 21 entre 14. 12 entre 8, vamos por calculation. ¿Tiene calculadora? Aquí está. Ahí va. Entonces tenemos que 12 entre 8 da con resultado 1.5 y 21 entre 14 me da como resultado 1.5. ¿Ok? Entonces sí, me da aquí 1.5, perdón, 1.5 igual a 1.5. Entonces Tales tenía razón, ¿no? Sí son proporcionales. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Tan inteligentes como siempre. Bueno, aquí les hago el ejercicio también y se los comparto. Otra forma que utilizaba Tales decía, bueno, si tenemos un triángulo rectángulo, la sombra que le pega, que hace una figura, es proporcional a la sombra que hace otra figura con la sombra del sol a la misma hora o en el mismo tiempo. Y con eso, pues podía calcular las alturas de algunos elementos que eran difíciles de medir. Decía, por ejemplo, Tales de Mileto corroboró que en un mismo sitio los ángulos de inclinación de los rayos del sol son iguales a la misma hora, considerando perpendiculares las alturas de los objetos respecto al piso. Los triángulos ABC y DEF formados con las sombras de las pirámides y del bastón resultan semejantes por lado y el lado, asociado lados homólogos que tienen la proporción. O sea, si yo divido H, que es esta la altura, entre 60, tiene que ser lo mismo que mide el bastón entre la sombra que está haciendo. Y lo único que hacía, pues era poner la proporción H entre 60 es igual a 2 entre punto 82. Cambiaba, o sea, este punto 82 lo pasaba a este lado y este entre este, o este solamente lo pasaba entre este y ya dividía. 2 por 60, 120 entre punto 82. La pirámide medía 146.34. ¿Ok? Esta es una simple regla de 3. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda con Tales. ¿No? Y el último tema es el teorema de Pitágoras. Eso ya lo han visto constantemente. El teorema de Pitágoras decía en un triángulo rectángulo, el lado más grande se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Y para calcular la longitud de la hipotenusa, este va a ser igual que el cuadrado de la hipotenusa es igual
al cuadrado de sus lados y lo sumas, o de los catetos y lo sumas. De tal forma que este de aquí, esta hipotenusa, pues es igual a este de aquí. Y aquí lo explicaba de esta forma. Esta hipotenusa de acá, o más bien, esta hipotenusa al cuadrado es igual a x más y. Si ustedes observan, este es un triángulo rectángulo. Este de acá sería su hipotenusa, 2.25 más 4. De tal forma que la altura vale 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Sí? Podemos calcular cuál es la altura de este lado. ¿Sí? Y teniendo la altura de este lado, pues automáticamente ya puedo calcular la hipotenusa de acá y la hipotenusa de acá. Se forman aquí dos triángulos con esta altura, un triángulo rectángulo de este lado derecho y un triángulo rectángulo del lado izquierdo. Y conforme ya tengo estos dos catetos, ya puedo calcular la hipotenusa de acá y la hipotenusa de acá. ¿Sí? Y aquí la altura, pues es la suma de estos dos elementos. La multiplicación de estos dos elementos al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Y ya una vez que tengamos esa información ya calculada, aquí lo vuelvo a explicar, este es el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular a, pues simplemente al c al cuadrado le resto b al cuadrado. O sea, esta b está sumando, pasa a este lado, restando. Quiero calcular b, esta a está sumando, la paso a este lado restando, me queda b cuadrado igual a c cuadrada menos a cuadrado. ¿Okay? Y aquí viene cómo calcular cada uno de los lados. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿Ninguna? ¿Ya escribieron todo su nombre? Porque luego mando la lista, profe, ya no aparezco. Si no se le ponen su nombre, no aparecen. Bueno, entonces, les explico el ejercicio de esta semana. Con este tema estamos terminando el bloque 1, de tal forma que en esta última actividad vienen ejercicios con los 3 temas que ya vimos, con las 3 semanas que ya pasamos. Por ejemplo, el primer ejercicio dice, utiliza tu transportador, traza los siguientes ángulos. Uno de 35 grados, uno de 120 grados y uno de 210. Esto lo vimos en la primera semana. Luego, ¿a cuántos grados y minutos equivale 25.8 grados? Aquí van a hacer conversiones de grados a grados y minutos y segundos. Van a expresar 175 grados, 52 minutos, 25 segundos solamente en grados. Y este es del primer tema que vimos, esto de aquí. Del segundo tema, la segunda semana, al final del tema les expliqué sobre en un triángulo trazar líneas, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que en un triángulo lo que van a hacer es que van a pasar esto a su libreta, van a trazar un triángulo exactamente con estas dimensiones, ¿ok? Y exactamente con estos grados, ¿sí? Lo pueden hacer en GeoGebra o lo pueden hacer en su libreta. Una vez que lo tengan, van a trazar las alturas, ¿sí? Las alturas, para encontrar los ortocentros. Luego van a trazar las medianas, para encontrar los baricentros. Después van a trazar las mediatrices, para encontrar el circuncentro. Y por último, las bisectrices, para encontrar el incentro. ¿Okay? Todo en un mismo triángulo. Yo les recomiendo que tracen las líneas de diferente color para que no se pierdan cuáles unas y cuáles son otras. ¿Ok? Esto lo vimos la semana pasada y es lo que se encuentra en la tabla. Bueno, es una sola tabla que está partida, pero van a aparecer en 2 porque están en diferentes hojas.
en las dos últimas tablas que vimos la semana pasada de cómo trazar estas líneas y cómo encontrar los puntos que aquí se piden. ¿Sí? Esto es lo que vimos en las dos clases pasadas. Ahora, lo que vimos en esta clase. En esta tabla les pongo pares de triángulos. ¿Sí? Lo único que van a hacer es observar este par de triángulos. Y ustedes van a indicar con lo que estuvimos estudiando hoy, si estos triángulos son congruentes o semejantes. Estos son congruentes o semejantes. Si estos son congruentes o semejantes. Y si estos son congruentes o semejantes. O sea, aquí van a escribir si son congruentes o semejantes. Aquí son congruentes o semejantes. Acá si son congruentes o semejantes. Aquí son congruentes o semejantes. Y por último, aquí está un par de triángulos. Pueden observar que este ángulo, aquí me están diciendo que este es igual que este. O sea, son congruentes, son iguales estos triángulos. Quiere decir que este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Y ustedes me tienen que decir cuánto vale X y cuánto vale Y. Luego les pongo un ejercicio de Tales de Mileto. Pueden observar que aquí está la altura de una lámpara y la altura de una muchacha. Aquí está este lado de acá, 2.5, 1.5. Entonces, utilizando el teorema de Tales de Mileto, así como aparece aquí, en la pirámide, es justamente semejante, ya que este triángulo, si lo pongo aquí, me aparecería como aparece en este ejercicio, ¿sí? Hacen los cálculos y determinan qué altura tiene esta lámpara o este faro, ¿ok? Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Pueden estar viendo que con el teorema de Pitágoras calcule cuánto es la longitud de la rampa, si va a tener una altura de 20 centímetros y una anchura de 90 centímetros. Este es con el teorema de Pitágoras. Que eso es lo último que se explicó en este tema. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ya se fueron, ¿verdad? Cachos. En invitar por lo menos. No, Jale, pues. Si no tienen dudas, entonces chequen. Ya les estuve calificando los trabajos y hoy termino de calificar lo de la semana, lo que entregaron ayer. Que estén muy bien. Saludos. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Sale, profe. Hasta luego.